planeación didáctica y adecuaciones curriculares. Lo primero que necesitamos señalar en este tema son las planeaciones del docente y la evaluación de los alumnos con necesidades educativas especiales. Si queremos que el maestro logre el aprendizaje de todos los alumnos, es necesario que haga una planeación adecuada. De lo contrario, estará improvisando siempre. La planeación no solo se trata de un requerimiento administrativo, sino que debe de responder a las necesidades de los alumnos. La planeación se encuentra entre los planes de clase y los programas de estudio. Tenemos que admitir que no todos los maestros conocen a profundidad los planes y los programas vigentes o actuales. Cuando no existe suficiente claridad entre los maestros, los padres de familia y los miembros de toda la comunidad sobre los planes y programas, la educación llega a ser confusa e irrelevante, sin importancia. Además de los planes, algo que debemos de considerar es la evaluación de los alumnos. Debido a sus diferentes necesidades educativas, es necesario implementar diferentes estrategias. Pero veamos qué son las necesidades educativas especiales. Este concepto se empezó a utilizar en 1990. Y hace referencia a que dentro de la clase o del salón hay que identificar a los niños que no cumplen con el promedio de aprendizaje. Claro está que en nuestro caso estamos enfocados en los niños con discapacidad auditiva. Pero en otra situación podrían ser con discapacidad visual, discapacidad motriz, con un desorden de atención. O simplemente con una falta de aprendizaje. Por ejemplo, un niño que no sabe leer. Este enfoque de las necesidades educativas está dirigido a toda la población.
En los años 90, la pregunta era, ¿qué podemos hacer con el alumno que presenta ciertas limitaciones para que acuda a la escuela? Es decir, el enfoque estaba en el alumno. Hoy en día la pregunta que hacemos es, ¿qué podemos hacer con la escuela para que atienda bien a todos los niños, incluyendo al que presenta unas limitaciones? Y aquí entra el concepto de inclusión. Donde todos los niños o todos los alumnos asisten a la misma escuela a pesar de tener diferentes capacidades o diferentes necesidades. Un error muy común de los maestros es etiquetar a los niños con las iniciales NEE. Haciendo referencia a necesidades educativas especiales. Pero el error de esto es que los maestros no ven a esos niños como parte de su grupo. Y piensan que entonces debe de venir un especialista y trabajar con esos niños. Y entonces aquí entra el tema de las barreras para el aprendizaje o barreras de aprendizaje. ¿Cuáles son algunas de estas barreras que nos podemos encontrar? Vamos a mencionar 4. Barreras actitudinales. Cuando el maestro dice, este alumno no es mío, es alumno de la maestra especial. La barrera metodológica, donde piensa el maestro que tiene que trabajar con diferentes niveles dentro del salón. Y entonces tiene a los alumnos avanzados y a los alumnos que van más despacio. Está la barrera organizativa. Tiene que ver con el apoyo que ofrece la escuela.
en cuanto a espacios físicos como salones, espacios abiertos para jugar, iluminación, recursos tecnológicos, etcétera. Y por último, las barreras sociales. Y es todo lo que está fuera de la escuela, como las familias y la misma comunidad. Un problema muy grande con las familias es cuando los papás no terminaron la escuela tampoco. Tienen muchos prejuicios y sus expectativas son muy bajas respecto a sus hijos con discapacidad. En pocas palabras, no les importa cuánto aprendan, si aprenden bien o si aprenden mal. Una vez que conocemos las necesidades especiales de educación, entonces podemos trabajar en las adecuaciones curriculares. ¿Qué son las adecuaciones? Hay que entender que hay dos tipos de aprendizajes. El aprendizaje funcional y el aprendizaje contextual. El aprendizaje contextual es el aprendizaje que tenemos todos respecto a cosas comunes. Por ejemplo, una computadora, la mayoría de nosotros sabemos cómo prenderla, cómo escribir, cómo ver un video. Eso es un conocimiento contextual. Pero un conocimiento funcional solamente lo tienen los técnicos de computadoras, que saben, por ejemplo, cómo funciona por dentro la memoria, la batería, el teclado, la pantalla, o todos los programas que tiene dentro la computadora. Ese es el conocimiento funcional. Es decir, uno es muy general y otro es muy detallado. En el salón de clases sucede lo mismo. El maestro de clase, una vez conociendo los planes y programas y conociendo las necesidades educativas de cada alumno, va a determinar qué temas quiere que los alumnos aprendan de manera funcional y qué temas debe aprender de manera contextual. Ahora, ¿cómo el maestro va a determinar qué temas son importantes y cuáles no?
Es por eso que el maestro debe de conocer cuáles son los contenidos y los propósitos. De esa forma el maestro puede decidir, por ejemplo, de 10 temas, decir, el alumno únicamente va a haber 6 temas nada más. Y los otros 4 solamente se los voy a mencionar. Muchas veces el tiempo no es suficiente para ver todos los temas. A veces es necesario que el niño con discapacidad dedique más tiempo para entender un tema. Pero al dedicar más tiempo, va a perder el siguiente tema que los demás compañeros están viendo. Y eso está bien, siempre y cuando el maestro ya haya planeado desde antes cuáles son los temas que se van a ver y cuáles no. Cuáles son fundamentales para su educación y desarrollo y cuáles no. Por último, también hay que hacer adecuaciones en la forma de evaluación. Hablando específicamente de la discapacidad auditiva, la principal adecuación en un examen es que si el alumno aún no sabe leer y escribir el español, se le deben de interpretar los contenidos, siempre y cuando conozca la lengua de señas. En el caso de la discapacidad visual, alguien tendría que leer las preguntas en voz alta para el alumno, así como las posibles respuestas. En la siguiente unidad veremos diferentes técnicas de evaluación que podemos aplicar en nuestro salón de clases para tomar en cuenta las diferentes discapacidades.